¿Qué serías capaz de hacer por amor? Si a alguien he amado en esta vida, es a mi esposa. Nuestra historia de amor es distinta a las típicas que ves en la televisión. Ella fue quien luchó por mí, ella intentó conquistarme, y vaya si lo logró. Antes de ser novios, siempre me sorprendía con pequeños detalles en los que sin decirlo explícitamente, me declaraba su amor. Era cuestión de tiempo para que yo cayera en sus redes, y créanme, no fue nada difícil. Todo tomó su rumbo y naturalmente, nos casamos. Dios cómo la amé. Ella no fue una mujer perfecta, pero se asemejaba bastante. Mi esposa fue mi inspiración, a menudo la presumía con mis amigos y familiares. Seguramente los tenía hartos de hablar de ella, me río de solo pensarlo, pero eso solo demostraba lo mucho que significaba para mí. Sucedió que una noche, nos dirigíamos en auto hacia una actividad en la que estábamos invitados. Lo recuerdo como si fuese ayer, llovía a cántaros, las ventanas se empañaban, yo conducía y mi amada cantaba. En la radio sonaba Stand Up, Kick Love into Motion, de Def Leppard. Recuerdo ver a mi esposa sobreactuando y simular tener un micrófono mientras me sonreía y cantaba al oído. ¿Cuánto daría por escucharla cantando de nuevo? Era una noche soñada, parecíamos dos adolescentes conduciendo hacia nuestra fiesta de graduación. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Un conductor en estado de ebriedad propició que me saliera de la carretera. El auto dio varias vueltas en el aire, pensé que era nuestro final, y lo fue, al menos para ella. Cuando el auto se detuvo, logré ver la ventana del frente salpicada de sangre, y mi amada yacía en su asiento, en el que una rama de árbol se incrustaba en su piel, arrebatándome lo más preciado que tenía, arrebatándome sueños, lugares que no conocimos, arrebatándome a quien sería alguna vez madre de mis hijos. Luego de recuperarme de mis golpes y fracturas, caí en cuenta de lo sola que se sentía la casa sin ella. El tiempo corría más lento, el café no sabía igual, las series de televisión que veía cada domingo junto a ella perdían sentido. Definitivamente no era un hogar sin ella, la depresión me consumía e intenté de todo para poder reponerme de la tragedia. Una mañana, encontré un anuncio en el periódico que garantizaba volver a la vida a familiares, amigos, amantes, entre otros. Si no ha pasado más de un año de su fallecimiento, nosotros podemos devolverle a su ser amado. Garantizado, decía la publicación. Bah, puras mentiras, me dije. Aún así, mis ganas de traerla de entre los muertos eran tantas que me puse en contacto con ellos. Total, nada perdía al intentarlo. El día en que me reuní con las personas de la publicación, les aseguro que tenía mucho miedo, e igualmente pensé que podía tratarse de una estafa, por lo que tomé mis precauciones. Nos reunimos en una biblioteca, sitio seleccionado por ellos, y me comenzaron a explicar de qué trataba el proceso. Me dieron una especie de moneda antigua, quizá del antiguo Egipto o algo perteneciente al Medio Oriente, la verdad no sé mucho de esas cosas. Para traer a mi esposa de entre los muertos, me dijeron que debía presionar la moneda con mis dos manos, cerrar mis ojos y acto seguido pedir mi deseo en voz alta. Por último, pero no menos importante, el deseo debía pedirse a las 11:59 p.m., es decir, un minuto antes de la medianoche. Sin embargo, el rito no terminaba allí, faltaba acordar el pago. Aparte de la suma de dinero que debía entregar ese día, me mencionaron la parte más importante del ritual. Tengo que ser honesto al decir que, cuando escuché las condiciones del trato, me sobresalté. ¿Qué serías capaz de hacer por amor?, me dijeron. Gitanos, estaba tratando con gitanos. Desde que entraron a la biblioteca sabía que conocía esas vestimentas de algún lugar. Leí un par de cosas sobre ellos en algunos libros, pero jamás pensé que los rituales que hacían eran reales, y mucho menos imaginé encontrarme en una situación en la que los involucrara. La condición consistía en que por cada año que mi esposa permaneciera con vida, se descontaría ese mismo año para mí. Yo debía decidir por cuántos años quería tener a mi amada al lado. No sé cuántos malditos años me quedan de vida, les dije. Te quedan 34 años de vida, me respondieron. No tuve la menor idea de cómo sabían esa información, pero no los quise cuestionar. Les entregué el dinero y finalmente, estrechamos las manos. Se marcharon de la biblioteca, no sin antes recordarme, debes pedir tu deseo y decir la cantidad de años que quieres que tu esposa se quede, no lo olvides. Esa misma noche, miles de pensamientos daban vueltas por mi cabeza. Dudaba, pero al mismo tiempo tenía la esperanza de volver a ver a mi esposa. Los años que debía sacrificar no eran gran cosa, yo la amaba, es todo lo que importaba. Así que,
tomé la decisión de llevar a cabo el ritual, estaba preparado, tomé la moneda entre mis manos y esperé a que llegase la hora. Cuando ya faltaban pocos minutos para que el reloj diera las 11:59 de la noche, mi corazón comenzó a palpitar muy rápido. ¿Funcionará? ¿Estaré haciendo lo correcto? Son preguntas que venían a mi mente una y otra vez, la ansiedad y la incertidumbre se apoderaban de mi cuerpo y mis pensamientos. Comencé a imaginar a mi esposa feliz de verme, con su humor extraño que yo nunca entendí, pero que me hacía amarla más por lo distinta que era. Su espontaneidad y sus ocurrencias alegraban mis días. Dios, cuánto la amé. La hora había llegado, tenía la moneda entre mis manos, que se encontraban sudorosas por la ansiedad que estaba sufriendo en ese instante. Pero debía decidir lo más importante, ¿cuántos años le daré de vida? Los gitanos me aseguraron que me quedaban 34 años más, yo quería pasar el resto de mi vida junto a ella, así que, lo más sensato era otorgarle la mitad de eso, es decir, 17 años. Me parecía lo justo, sobre todo si tomaba en cuenta que esos mismos años se me descontarían. 17 años más para disfrutar de la compañía de mi esposa es mejor que un día más en soledad, concluí. Al ser las 11:59 p.m., cerré mis ojos, presioné fuertemente la moneda con mis dos manos y en voz alta, pedí mi deseo. Luego de pronunciar las palabras que traerían a mi amada de vuelta, sentí un calor tremendo en mis manos. La moneda subió su temperatura en unos pocos segundos, emitiendo un resplandor en la habitación en la que me encontraba. Me quemó, esa maldita moneda me quemó. Cuando abrí mis manos, la moneda se había convertido en cenizas, se había esfumado. Lo curioso de esto es que, se fue, pero me dejó una gran marca en cada una de mis manos, como si fuera un recordatorio del trato que había hecho esa noche. Luego de esto, me sentí profundamente cansado y caí sobre mi cama. El sueño se apoderó de mí y en pocos segundos, los brazos de Morfeo hicieron lo suyo. A la mañana siguiente, me encontré con un gran cambio, mi vista había empeorado de la noche a la mañana. Tengo que graduar mis anteojos de nuevo, me dije. Bajé las escaleras y un olor delicioso a café se apoderó de la planta baja de la casa. Naturalmente fui hacia la cocina persiguiendo ese dulce aroma, y allí estaba ella, preparando el desayuno. Mi esposa había vuelto, el ritual había funcionado, la felicidad se apoderó de mí y entre risas y lágrimas, la abracé. Esa mañana no paramos de hablar. Al parecer, ella no recordaba nada del accidente, su último recuerdo era el momento en que me cantaba al oído. Noté que tartamudeaba con algunas palabras, eso no era normal en ella, me pareció curioso, sin embargo, lo ignoré. Mientras me tomaba la mano y me decía lo mucho que me amaba, noté algo aún más aterrador, su mirada. Había algo en esa mirada que me aterraba, una mirada intensa, fría y sin vida, que solo me anunciaba que ella no era la misma. Los siguientes días comencé a estudiar los nuevos comportamientos de mi esposa, costumbres que nunca había visto. Por ejemplo, despertaba de madrugada y salía de la habitación por unos minutos, pasaba tiempo mirando desde la ventana hacia el patio de los vecinos, entre otras actividades que no realizaba antes del accidente. Un día conversando con ella, surgió el tema de aquella noche lluviosa, la noche del accidente. Decidí contarle todo, desde su fallecimiento hasta el trato que yo había hecho para regresarle la vida. Me miró con unos ojos penetrantes y fijos, y me preguntó lo siguiente. ¿Tus años restantes me dieron vida? Así es, mi cielo, le respondí. Pareció estar procesando todo lo que le había contado, y luego de unos segundos se acercó a mí y en un acto de ternura, me abrazó. Giró su cabeza colocando su boca cerca de mi oreja y me susurró al oído, «Eres vida de mi vida». Nos quedamos abrazados por un momento más, mientras yo repasaba esa frase, pues lejos de parecerme una declaración de amor, sentí escalofríos por todo mi cuerpo y sobre todo, mucho miedo. Tomé la decisión de averiguar lo que hacía mi esposa las madrugadas que salía de la habitación. La seguí y vi que se dirigía hacia el patio trasero, me detuve en la ventana en la que ella pasaba viendo el patio de los vecinos, de pronto, se detuvo. Se arrodilló y tomando tierra entre sus manos, comenzó a recitar frases sin sentido. Me sobresalté, la imagen me parecía perturbadora, pero al menos pude confirmar lo que ya me temía, ella no era mi esposa. Vi que volvió a tirar la tierra sobre el patio y se puso de pie. En ese momento regresé a la habitación. ¿Quién estará durmiendo a mi lado?, me dije. Mientras estaba acostado, traté de idear la manera de descubrir de una vez por todas lo que estaba pasando. Y fue ahí cuando pensé que lo mejor era levantarme mientras ella aún dormía y revisar el patio.
Caí en cuenta que cuando ella se paraba frente a la ventana, no era para ver el patio de los vecinos, sino el nuestro. Tomé una pala y comencé a cavar. Lo que encontré hizo que me pusiera sobre mis rodillas, todo me daba vueltas, giré mi cabeza en dirección a la casa y allí estaba ella, observándome, con una mirada macabra, pues ya sabía que la había descubierto. Me levanté del lugar donde estaba, observando detenidamente la escena horrorosa que desaté al cavar un hoyo en el patio, el cuerpo de mi difunta esposa, desnuda y con la misma expresión que mantuvo el día en que la vestí en la morgue. Yo estaba en shock, no solo por lo que había desenterrado, sino por esa persona o cosa que había suplantado la identidad de mi amada. Salí corriendo a la casa, tomé el teléfono y llamé a los gitanos. Ellos debían explicarme lo que estaba sucediendo, pero no hubo respuesta. El tono de llamada sonaba una y otra vez, solo para confirmar que tenía que arreglármelas yo solo. Tomé valor, subí las escaleras y entré a nuestra habitación. Esa cosa estaba sentada en la cama, como si quisiera tener una conversación amistosa conmigo. ¿Qué eres?, le pregunté. Soy tu esposa, ¿no me ves? Tú no eres mi esposa, eres una impostora. Tomé el arma que guardaba en la mesa de noche, le apunté y le volví a preguntar, ¿qué putas eres? Necesito una respuesta ahora, si no, no me haré responsable de mis actos. Sus ojos cambiaron de aspecto, esa mirada vacía volvía a aparecer, su voz cambió a un sonido más gutural, un sonido mucho menos femenino. Sin quitarme la mirada de encima, accedió a contarme todo. Soy un ente que se encontraba en el limbo, entre el mundo de los vivos y los muertos, me respondió. Los gitanos y las almas del limbo realizamos tratos, nos beneficiamos entre ambos. En tu caso, solo tuve que copiar a tu esposa. Usualmente las personas no se dan cuenta o están tan ilusionadas que obvian esos pequeños detalles que nos diferencian de sus seres queridos. Una vez se acaban los años de vida que nos han dado, nuestra alma deja de deambular y podemos descansar en paz. No sabía qué responder a lo que estaba escuchando, estaba atónito, decepcionado, asqueado, pero sin lugar a duda, me aterrorizaba en gran manera saber que estaba conviviendo con un ente del otro mundo. Le volví a apuntar con el arma, le dije que ya no quería el trato. Con una sonrisa en el rostro, el ente me dijo, mira tus manos, esas marcas significan que el trato no puede deshacerse. El ente se levantó de la cama y con una risa macabra me dijo, yo no quiero vivir 17 años, me gusta esta vida, si te asesino, tus años se sumarán a los míos. Luego de esa declaración, digna de un psicópata, se me lanzó encima, el arma cayó al suelo y comenzamos a forcejear. Debo confesar que ella tenía una fuerza sobrehumana, me hizo lanzado hacia la pared y tomó el arma. Este será tu fin y apuntándome con el arma, disparó. Me dio en el hombro, un calor intenso se apoderó de esa zona, gracias a la adrenalina del momento logré reponerme de inmediato, y mientras cargaba el arma de nuevo, me le lancé, tal y como un jugador de fútbol americano lo hubiese hecho, una auténtica tacleada. Logré derribar al ente, ambos caímos cerca de la ventana, el arma volvió a caer al suelo, pero esta vez la tomé yo. Cargué el arma y le apunté, y mientras esa cosa se ponía de pie, le disparé en la cabeza. El impacto de la bala propició que cayera de espaldas, rompiendo la ventana y cayendo en el patio. Temerosamente y herido, eché un vistazo, esa escena quedará para siempre en mi memoria, la mitad del cadáver de mi esposa saliendo del hoyo que yo había hecho hace unos minutos y el ente a su lado, con un agujero en la cabeza. Los gitanos jamás aparecieron y finalmente acepté que mi esposa había fallecido, debía enfrentar el duelo de la misma forma en que lo hacen todas las personas, con dolor y resignación. ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Esa pregunta no me dejará dormir algunas noches. Pero si me preguntas de nuevo, te diría que por amor hacemos locuras, que el amor nos puede cegar, que por amor entregué años de mi vida para revivir momentos de los que el destino había decidido despojarme. Así que sonrío, porque si antes estaba a 34 años de volver a encontrarme con mi esposa, ahora estoy a la mitad.